Ella le dijo que lo amaba. Él no dijo nada. 18 meses después, él la vio, sosteniendo a su bebé. Alex Stone siempre había vivido su vida según un código: disciplina, enfoque y silencio en lo que respecta a las emociones. A los 35 años, tenía todo lo que la sociedad le decía que debía desear. Era un millonario hecho a sí mismo, el CEO de un conglomerado tecnológico que había revolucionado mercados y redefinido la productividad, y era admirado y temido a partes iguales por todos en su órbita. Se movía por el mundo como una fuerza de la naturaleza, eficiente, pulcro, sereno. No había accidentes en su vida, solo decisiones. Al menos, eso creía él hasta que Hannah Gray entró en su oficina y desbarató toda esa certeza. Ella fue contratada como consultora de medios para refrescar la voz pública de la empresa. Joven, increíblemente brillante e inquietantemente observadora. A diferencia de la mayoría de las personas que se sentaban frente a él en las reuniones, ella no intentó impresionarlo ni adularlo. Escuchaba atentamente, hablaba con honestidad y de alguna manera lograba desafiarlo sin ser irrespetuosa. Eso, más que nada, captó su atención. Él empezó a llamarla a reuniones en las que técnicamente no necesitaba estar, solo para ver cómo reaccionaría. Ella siempre llegaba preparada, siempre tranquila, pero con una chispa en ella que iluminaba incluso las sesiones de estrategia más tediosas. Al principio, él pensó que era curiosidad. Luego se dio cuenta de que era algo sobre lo que no tenía control. Su conexión no se desarrolló con fuegos artificiales ni melodrama. Fue gradual. Las sesiones de trabajo nocturnas se convirtieron en cenas compartidas. Un correo electrónico casual de buen trabajo se convirtió en bromas internas. Y entonces, sin que ninguno de los dos se diera cuenta de cuán profundo se había tejido el hilo, se convirtió en algo innegable. Para Hannah, era aterrador y emocionante. Para Alex, era una violación de su regla más importante: nunca mezclar lo personal con lo profesional. Aún así, él lo dejó pasar, hasta el momento en que ella dijo lo que más temía. Fue después de un jueves largo y lluvioso, de esos que cubrían la ciudad de gris. Acababan de terminar una presentación agotadora, y ella se quedó después de que todos los demás se hubieran ido de la sala de juntas. Estaba nerviosa, claramente, pero serena. Lo miró directamente a los ojos y dijo en voz baja: «Alex, creo que te amo». Él no se movió, no parpadeó. Por dentro, 1000 alarmas sonaban. Su pecho se apretó, su mente giraba, pero por fuera, él estaba en silencio. Ella esperó. Pasaron segundos, luego más. Todavía nada. Finalmente, ella hizo un pequeño asentimiento, casi para sí misma, y dijo: «Está bien. Supongo que eso era todo lo que necesitaba saber». A la mañana siguiente, presentó su renuncia. No dio una razón dramática, solo citó claridad personal y agradeció al equipo. Él no la detuvo. Ni siquiera reconoció la carta. En cambio, la vio salir del edificio con su caja de pertenencias, la cabeza en alto, la mirada al frente. Se dijo a sí mismo que era lo correcto, que la estaba protegiendo, que él no era el tipo de hombre que pertenecía al mundo de palabras como amor y para siempre. Pero esa noche se paró en su ático, rodeado de lujo y silencio, y sintió algo que no había sentido en años: arrepentimiento. Hannah no miró hacia atrás al salir del imponente edificio de cristal
que había sido su mundo durante casi un año. El aire fresco de principios de otoño le mordía la piel mientras salía a la calle, con los brazos fuertemente envueltos alrededor de la caja de cartón que contenía los restos de su tiempo en Stone Tech. Un marco de fotos, una taza favorita, un bolígrafo que siempre guardaba en el bolsillo de su blazer. Cosas que alguna vez significaron rutina, estructura, incluso orgullo. Pero ahora se sentían huecas. Había renunciado a un puesto que muchos habrían luchado por mantener, a una empresa con poder y prestigio. Pero de lo que más se alejó fue de él. Ella nunca había planeado enamorarse de Alex Stone. Al principio, él no había sido más que un nombre de alto nivel en sus hilos de correo electrónico, una voz que ocasionalmente escuchaba en informes trimestrales. Pero cuando empezaron a trabajar más de cerca, ella vio más allá de los titulares y los intimidantes trajes. Debajo de la pulcra fachada de CEO había un hombre que, a pesar de ser brillante, parecía constantemente en guerra con sus propios sentimientos. Pedía opiniones, pero odiaba ser cuestionado. Admiraba la honestidad, pero se retraía de la vulnerabilidad. Y de alguna manera, en las grietas entre esas contradicciones, ella se sintió atraída. Cuando le dijo que lo amaba, no buscaba una declaración a cambio. No había esperado un gran gesto. Todo lo que quería era reconocimiento, algo real, algo humano. Pero su silencio fue ensordecedor. No era solo que él no la amaba, era que ni siquiera intentó entender lo que sus palabras significaban. Ese silencio le dijo todo lo que necesitaba saber. Así que renunció, no para castigarlo, sino para liberarse. Empacó rápidamente esa noche y dejó el apartamento que había alquilado en la ciudad. Su hermana, Claire, vivía en un pueblo tranquilo 2 horas al norte, en una pequeña casa rodeada de árboles que se ponían dorados en otoño. A Hannah siempre le había encantado visitarla allí, y ahora se sentía como el único lugar donde podía respirar. Condujo en silencio, con el teléfono en modo avión, sin querer ningún mensaje de última hora o intentos de un cierre falso. Alex no la contactaría. Ella lo sabía, e incluso si lo hiciera, sería demasiado tarde. En la habitación de invitados de Claire, desempacó lentamente. No había prisa, no había reuniones, no había horario. Solo el tic-tac del viejo reloj en la pared y el suave susurro del viento fuera de la ventana. Durmió 12 horas seguidas esa primera noche, exhausta no solo por dejar su trabajo, sino por todo lo que había guardado dentro durante meses. 2 semanas después, comenzaron sus náuseas. Al principio, las descartó. Estrés, probablemente, o quizás el cambio de aire. Pero cuando no desaparecieron, compró una prueba. No le dijo a Claire lo que estaba haciendo. Simplemente cerró la puerta del baño con llave y miró el palito en sus manos temblorosas. 2 líneas rosadas. Positivo. Sus rodillas casi cedieron. Se sentó en el frío suelo de baldosas durante mucho tiempo, con la prueba en su regazo, las lágrimas resbalando silenciosamente por su rostro. No porque estuviera triste, no porque se sintiera avergonzada, sino porque no sabía cómo sentirse en absoluto. El peso del momento era tan masivo que aplanaba todas las emociones. Esto ya no era solo sobre ella. Toda su vida había cambiado sin previo aviso. No llamó a Alex. Lo pensó. Más de una vez. Incluso redactó un mensaje en su teléfono. Pero la imagen de él en esa sala de juntas, su rostro perfectamente inmóvil,
mientras ella hablaba de su corazón, la atormentaba. Si no pudo decir nada entonces, ¿qué diría ahora? ¿Le creería? ¿La acusaría de intentar manipularlo? O peor, ¿le ofrecería un frío apoyo contractual? Ella no quería eso. Su hijo no merecía eso. Cerró el mensaje y nunca lo envió. Claire se dio cuenta, por supuesto. Una noche, mientras veían una película, Hannah se levantó para vomitar discretamente en el baño. Cuando regresó, pálida y cansada, Claire pausó la pantalla. «¿Estás embarazada, verdad?» Hannah asintió lentamente, con los labios apretados. Claire no preguntó quién. Simplemente la abrazó y le susurró: «Vas a estar bien». En las semanas siguientes, Hannah comenzó a reconstruir desde cero. Empezó a trabajar como freelance desde casa, haciendo redacción, traducción, escribiendo ensayos bajo un seudónimo. Al principio no pagaba mucho, pero le dio un propósito. Comenzó las citas prenatales con una amable doctora local y observó cómo su cuerpo cambiaba de maneras que se sentían a la vez aterradoras y milagrosas. Pensaba en Alex más de lo que quería. Cada vez que sentía una patada, cada vez que veía el monitor de la ecografía iluminarse, se preguntaba si él se habría conmovido, si habría llorado, si le habría tomado la mano y le habría susurrado disculpas que no sabía cómo dar. Pero dejó que esos pensamientos se disiparan. Tenía que hacerlo. Pasaron los meses. Su vientre creció y también su fuerza. Cuando nació su hija, después de un parto largo y doloroso, la habitación quedó completamente en silencio por un segundo antes de que el llanto del bebé irrumpiera. Hannah miró esos penetrantes ojos azules y supo al instante que no se podía negar quién era su padre. La llamó Ellie, sin segundo nombre, sin apellido de él. Solo Ellie, suya, completamente. Ellie tenía 5 meses cuando el mundo alrededor de Hannah finalmente comenzó a ralentizarse. El caos de la nueva maternidad, las noches sin dormir, las tomas interminables, la mezcla vertiginosa de asombro y miedo, se había asentado en un ritmo que era a partes iguales agotador y hermoso. El tranquilo pueblo donde vivía Claire se convirtió en su santuario. Por las mañanas, Hannah llevaba a Ellie envuelta en una manta suave y se sentaba en el porche trasero con una taza de té tibio, observando cómo el sol se filtraba entre las hojas cambiantes. Ellie gorjeaba y agitaba sus manitas hacia el viento, fascinada por los pájaros, los árboles y el juego de luces en la hierba. Claire había convertido el pequeño solarium en una guardería, pintando una de las paredes de lavanda pálida y añadiendo estantes para los pocos libros y juguetes que Hannah había coleccionado. No era extravagante, pero era cálido, seguro. El espacio olía ligeramente a aceite de lavanda y loción para bebés, y a veces, cuando Ellie dormía la siesta en su pecho, Hannah cerraba los ojos y fingía que el mundo exterior no existía. El trabajo era lo suficientemente constante como para subsistir. Hannah había conseguido algunos clientes fiables y encontró consuelo en sus sesiones de escritura nocturnas después de que Ellie se dormía. Sus escritos eran reflexivos, a veces crudos, y aunque escribía bajo un seudónimo, ganaron tracción. Llegaron comentarios de mujeres que se veían a sí mismas en ella, que habían dejado atrás algo pesado y estaban aprendiendo a vivir de nuevo. Nunca mencionó a Alex por su nombre. Nunca contó la historia completa.
pero fragmentos de ella estaban allí, dispersos entre líneas sobre desamor, silencio y la elección de seguir adelante incluso cuando nada tenía sentido. A pesar de todo, no se arrepintió de haberse guardado el embarazo. No quería que Ellie creciera como el secreto de alguien, o peor, como la culpa de alguien. Quería que fuera amada abierta y plenamente, y si ese amor venía solo de ella, que así fuera. Aún así, hubo momentos, agudos y silenciosos, en los que miraba los brillantes ojos azules de su hija y sentía un dolor profundo en el pecho. Ellie tenía sus ojos. No había forma de escapar de eso. Cada vez que Hannah los veía, le recordaba el momento en que confesó su amor y fue recibida con silencio. Le recordaba la vida que nunca tuvieron y el hombre que la había dejado escapar de entre sus dedos. Ocasionalmente, Claire sugería contactarlo, especialmente durante las noches en que Ellie tenía fiebre o cuando Hannah parecía particularmente agotada. Pero Hannah siempre negaba con la cabeza. ¿Y si él no quiere saberlo?, preguntaba. ¿Y si se arrepiente de ella? Claire nunca tuvo una buena respuesta. Y así, siguieron adelante juntas, 2 hermanas y una niña pequeña, construyendo una nueva versión de familia. Hannah intentaba no buscarlo en Google, pero a veces no podía evitarlo. Alex Stone seguía apareciendo en las noticias, fotografiado en conferencias, destacado en entrevistas, citado en Forbes y TechWorld. Se veía igual en cada foto, preciso, pulcro, frío. Se preguntaba si alguna vez pensaba en ella, si alguna vez recordaba esa noche en la sala de juntas, cuando ella había dicho 3 palabras y él no había dicho nada. La atormentaba, no porque quisiera volver, sino porque una parte de ella todavía no podía entender cómo alguien tan inteligente podía ser tan emocionalmente ciego. Una tarde de finales de octubre, Hannah abrigó a Ellie con su vestido de suéter más suave y se dirigió a una feria de la cosecha local. Era un evento modesto que se celebraba en la plaza del pueblo, con sidra caliente, calabazas y algunos puestos que recaudaban dinero para escuelas y refugios locales. Claire había estado como voluntaria allí y la invitó a venir a ayudar a organizar. Hannah aceptó, pensando que podría ser bueno para ella estar rodeando gente de nuevo. El aire de la noche era fresco, y Ellie reía felizmente en su mochila portabebés, sus manitas extendiéndose hacia las luces de guirnaldas y los farolillos de papel. El aroma a canela y humo de leña llenaba el aire, y por primera vez en semanas, Hannah se sintió casi normal. La gente le sonreía, le preguntaba por Ellie, elogiaba sus ojos. Hannah les agradecía y seguía rápidamente. Una mujer dijo, «Esos ojos, tan azules, como los de su padre, apostaría». Hannah se detuvo por una fracción de segundo. Luego sonrió y respondió, «Ella tuvo suerte». Esa noche, después de que Ellie se durmiera, Hannah se sentó en el suelo de la guardería y lloró. No fue un colapso, ni siquiera fue tristeza. Fue duelo, un duelo silencioso y privado, por una conexión que nunca podría ser, por un hombre que nunca conocería el sonido de la risa de su hija o la forma en que ella arrugaba la frente al intentar darse la vuelta. Y también por ella misma, por la parte de ella que aún ahora deseaba que él hubiera dicho algo cuando más importaba. Pero entonces Ellie se movió en su cuna y dejó escapar un suspiro somnoliento, y Hannah se secó las lágrimas. Se puso de pie y susurró, «Estamos bien, bebé, estamos más que bien». Porque en la ausencia de lo que pudo haber sido, Hannah había construido algo completo.
algo tranquilo, algo real. La gala nunca había sido algo que Alex Stone esperara con ansias, pero siempre asistía. Como CEO de una de las empresas tecnológicas más visibles y poderosas del país, sabía que las apariciones públicas importaban. Su equipo esperaba que él hiciera la ronda, estrechara manos con los donantes, posara para fotos de prensa y pronunciara algunas palabras pulcras sobre innovación y filantropía. Lo había hecho antes, cientos de veces. Normalmente era sin esfuerzo. Pero esa noche, algo en el aire se sentía extraño. No era la iluminación elegante, la orquesta tocando en la esquina, o el olor a champán y riqueza que llenaba el lujoso restaurante. Era algo que no podía nombrar. Una inquietud en su pecho que no había sentido en años. Caminó entre la multitud, intercambiando sonrisas practicadas, respondiendo preguntas sin realmente escucharlas, asintiendo cuando se suponía que debía hacerlo. Su asistente, Dana, intentaba mantenerlo en movimiento, susurrándole nombres y recordatorios al oído, pero de repente se detuvo, completamente sin previo aviso, girando la cabeza hacia los ventanales de piso a techo que daban a la ciudad. Ella estaba allí. Hannah. No se suponía que estuviera aquí. No en este mundo. No en esta ciudad. No tan cerca. Estaba de pie con un vestido azul noche que se ceñía a su figura con gracia tranquila, su cabello castaño claro, recogido holgadamente sobre un hombro. Y en sus brazos, apoyada en su pecho, había una niña que no tenía más de 6 meses. La niña tenía mechones de cabello oscuro y ojos grandes y claros, ojos azules, que golpearon a Alex como un puñetazo en el pecho. Por un momento, el ruido a su alrededor desapareció. No podía oír la música, la charla, el tintineo de los vasos. Solo las veía a ellas, Hannah y el bebé, enmarcadas por las luces doradas del horizonte de la ciudad. Dana dijo algo, pero él no respondió. Se alejó de ella sin explicación y cruzó la sala con pasos lentos y deliberados. Su mente corría con preguntas que no estaba listo para formular. Ella no lo había visto aún. Estaba meciendo suavemente al bebé, hablándole en voz baja, completamente ajena al impacto que estaba teniendo, solo por existir en ese espacio. Cuando finalmente llegó a ella, su voz salió más suave de lo que pretendía. ¿Hannah? Ella se giró. Por una fracción de segundo, hubo algo crudo en su expresión, sorpresa, vacilación y algo más que no pudo nombrar, pero desapareció rápidamente, reemplazado por una calma serena. «Alex», dijo ella con naturalidad, como si fueran dos conocidos que se cruzan en un supermercado. Él no podía apartar la vista de la niña en sus brazos. «Es tuya», dijo ella simplemente, sin ceremonias, sin preámbulos. Y no iba a decírtelo. No era acusatorio, no era amargo, era simplemente honesto. Él tragó con dificultad. ¿Por qué? Sus ojos, esos ojos castaños profundos que una vez contuvieron tanta esperanza, buscaron su rostro por un momento. Porque te dije que te amaba, y no dijiste nada. Necesitaba protegerla de un silencio así. Alex sintió un nudo en el estómago. El peso de lo que ella decía lo golpeó de golpe. El silencio que había usado como escudo en ese entonces se había convertido en un muro que lo mantenía alejado de su propia hija. Tomó un respiro. ¿Podemos hablar en algún lugar? Estoy aquí por invitación de una amiga, dijo ella. Este no es el lugar. Él asintió lentamente. ¿Me dejarías verla? ¿Solo un momento?
Hannah dudó. Luego, suavemente, ajustó la manta que cubría el pequeño cuerpo del bebé y la inclinó ligeramente hacia él. El bebé parpadeó mirándolo con unos ojos increíblemente azules y bostezó. «¿Cómo se llama?», preguntó, atónito al oír su propia voz quebrarse. «Ellie», respondió Hannah, sin segundo nombre. Él extendió la mano instintivamente, pero se detuvo a mitad de camino. Hannah se dio cuenta y asintió una vez. «Puedes tenerla», dijo ella en voz baja, «pero no por mucho tiempo». Con manos temblorosas, Alex tomó al bebé en sus brazos. Era tan pequeña, tan cálida. Sus dedos se curvaron alrededor de su pulgar y una ola de emoción lo invadió tan poderosamente que tuvo que cerrar los ojos. En ese momento, cada noche de trabajo en la oficina, cada instinto reprimido, cada decisión controlada, todo parecía absurdo. Esta niña existía, era real, y él se lo había perdido todo. Se la devolvió con cuidado, temiendo que sus manos traicionaran la tormenta en su pecho. «No lo sabía», susurró. «Si lo hubiera sabido», ella lo interrumpió suavemente. «Pero no preguntaste, ni una sola vez. Nunca me contactaste. No te preguntaste qué pasó después de que me fui. Hice las paces con eso». Él quiso discutir. Decirle lo a menudo que había pensado en ella. Cuántas noches había mirado su número en su teléfono, demasiado avergonzado para llamar. Pero, ¿qué cambiaría eso ahora? «No estoy aquí para pelear», dijo después de un largo silencio. «Solo necesito tiempo para procesar, para entender». «No puedes procesar», dijo ella con calma. «Puedes estar en su vida, Alex, si quieres, pero solo si te presentas, no más tarde, no cuando sea conveniente. Ella no necesita un fantasma, necesita presencia». Él asintió, abrumado. «Quiero intentarlo. Si me lo permites». «Intentarlo no es suficiente», dijo ella, «pero es un comienzo». Movió a Ellie en sus brazos y se dio la vuelta. Antes de irse, se detuvo, miró por encima del hombro y dijo: «Sabes dónde encontrarnos, pero no esperaremos». Alex se quedó allí, inmóvil, mientras la multitud reanudaba su movimiento a su alrededor. La orquesta tocaba algo ligero y alegre, y la araña de luces brillaba en lo alto. Pero su mundo había cambiado, y por primera vez en años, Alex Stone no tenía el control. Alex no durmió la noche después de la gala. Se sentó en su apartamento, rodeado de ventanas de piso a techo y un horizonte que de repente se sentía sin sentido. Las luces de la ciudad parpadeaban muy abajo, pero todo lo que podía ver eran sus ojos, la forma en que Hannah lo había mirado con calma y fuerza, no con ira, no con desesperación, sino con algo peor: finalidad. Y Ellie, esa pequeña niña con sus ojos. Su mano se había envuelto alrededor de su pulgar, apenas más grande que un pétalo, pero ese pequeño toque había detonado algo dentro de él que no sabía cómo nombrar. Había pasado años construyendo una fortaleza de silencio, de lógica, de poder. Pero en ese momento, con una niña en sus brazos y una mujer a la que una vez amó mirándolo a través de él en lugar de a él, todas las defensas se desmoronaron. Estaba tan seguro de que la estaba protegiendo al no responder. Se dijo a sí mismo que el amor no era real, que su presencia solo complicaría las cosas. Pero la verdad era más cobarde. Tenía miedo. Y ahora se había perdido la primera sonrisa, la primera risa,
la primera vez que Ellie había abierto los ojos. A la mañana siguiente, hizo algo que no había hecho en más de una década. Despejó su agenda sin razón. Dana protestó, confundida por su repentina desaparición de reuniones y llamadas, pero él no dio explicaciones. No había nada que explicar que pudiera ponerse en palabras todavía. Encontró el nombre de Hannah en un viejo archivo de recursos humanos. Ella había puesto la ciudad de su hermana como dirección de contacto de respaldo. Era un tiro largo, pero era algo. 2 horas después, estaba en un coche, viendo cómo la ciudad daba paso a largas carreteras, árboles y barrios tranquilos que no se parecían en nada al mundo en el que vivía. Cuando se detuvo frente a la pequeña casa con el porche blanco, se sentó allí durante mucho tiempo, con el motor apagado, inseguro de lo que iba a hacer. No estaba acostumbrado a llamar a puertas sin control, sin una razón que lo beneficiara. No estaba acostumbrado a ser el que preguntaba. Claire abrió la puerta, y por un momento, su expresión le dijo que sabía exactamente quién era. No sonrió, pero tampoco fue hostil. «Está en la parte de atrás», dijo Claire después de una larga pausa. Con Ellie, Hannah estaba sentada en una manta en la hierba. Ellie estaba recostada boca arriba, pataleando en el aire, balbuceando en tonos suaves y alegres. El sol las enmarcaba a ambas, y a Alex le impresionó lo completas que parecían, lo tranquilas. Se acercó lentamente, con las manos temblando de una manera que lo avergonzaba. Cuando Hannah lo vio, no pareció sorprendida. «No estaba segura de que vendrías», dijo. «No supe cómo no hacerlo», respondió él. Ella miró a Ellie. «Todavía no sabe quién eres. Eres un extraño para ella». «Quiero cambiar eso», dijo él. «Pero no en mis términos, en los tuyos, en los de ella». Hannah lo estudió por un momento, luego asintió hacia el borde de la manta. «Siéntate». Él lo hizo. Durante la siguiente hora, la observó con Ellie. Observó lo naturalmente que se movía, cómo le hablaba al bebé como si fuera una persona completa, con opiniones y necesidades que importaban. Cuando Hannah finalmente le entregó a Ellie de nuevo, ella se quedó cerca pero no interfirió. Ellie no lloró, no se resistió. Lo miró con curiosidad, su pequeña mano extendiéndose hacia su cuello. Él no pudo contener las lágrimas que brotaron. Hannah no reaccionó, solo observó. «No puede desaparecer». «Y desaparecer de su vida», dijo ella en voz baja. «Si estás dentro, estás dentro. Pañales, biberones, cuentos para dormir, enfermedades, primeras palabras, no solo cumpleaños». «Lo sé», dijo Alex. «No estoy aquí para interpretar un papel. Estoy aquí para ser un padre, si me lo permites». Ella no respondió de inmediato. En cambio, se reclinó sobre sus codos y miró al cielo. «No confío en ti», dijo finalmente. «Todavía no». «No espero que lo hagas», respondió él. «Solo espero ganármelo, un día a la vez». Se quedó hasta el atardecer, ayudando a doblar la manta, sosteniendo a Ellie mientras Hannah guardaba sus juguetes. No intentó quedarse de más. No hizo preguntas que ella no estuviera lista para responder. Cuando se fue, ella solo dijo: «Mañana a las 10, si vas en serio». Y él lo iba. Se presentó a la mañana siguiente a las 10 en punto. Y al día siguiente. Y al siguiente. Cambió pañales con manos torpes. Aprendió a calentar un biberón. Sostuvo a Ellie cuando estaba quisquillosa y aprendió qué canción la calmaba, cuando nada más funcionaba.
Cada noche, cuando se iba, se sentía un poco menos como un extraño. Y cada noche, Hannah se sentaba junto a la ventana, observándolo irse, preguntándose cómo un hombre que una vez estuvo tan lejos del amor estaba aprendiendo lenta, pero constantemente a caminar hacia él. Para la tercera semana, Alex se había convertido en parte del ritmo diario, no solo un visitante ocasional o una presencia curiosa al margen de sus vidas. Llegaba cada mañana a las 10, sin importar el clima, sin importar cuán ocupada se volviera su bandeja de entrada durante la noche. Al principio, Hannah se mantuvo a la defensiva, observando cada uno de sus movimientos con un escepticismo silencioso, esperando a medias que él se encogiera o se retirara cuando las cosas se volvieran inconvenientes o emocionalmente complejas. Pero él no lo hizo. Se quedó. Sostuvo a Ellie durante los llantos de dentición, paseó con ella por la habitación durante la inquietud de media mañana y aprendió pacientemente a distinguir entre los diferentes tonos de su balbuceo. Sus trajes comenzaron a cambiar. Al principio, usaba sus habituales chaquetas a medida, camisas impecables y perfectas, pero pronto dieron paso a suéteres suaves, mangas remangadas, jeans con baba de bebé en los muslos. Su cabello, antes siempre peinado a la perfección, creció un poco más, rizándose un poco en las puntas. El cambio no lo hacía parecer menos poderoso, lo hacía parecer real, humano, alguien a quien Hannah casi no reconocía. Lo que más la sorprendió no fue que él se adaptara, fue la rapidez con la que Ellie respondió a él. Empezó a buscarlo con la mano. Cuando él entraba en la habitación, su rostro se iluminaba con esa sonrisa desdentada y de boca abierta por la que los padres llegan a vivir. Chillaba cuando él hacía caras graciosas, le palmoteaba las mejillas cuando él se acostaba en el suelo a su lado y se aferraba a su camisa cuando él la llevaba en largos paseos por la tarde a través de los árboles detrás de la casa. Hubo una tarde que se destacó más que las otras. Ellie acababa de despertar de una siesta, con las mejillas sonrosadas y el cabello revuelto en todas direcciones. Hannah estaba preparando un biberón en la cocina, y cuando entró en la sala de estar, encontró a Alex en el suelo con Ellie en su regazo. Él cantaba suavemente una vieja canción de cuna, una que ella no había escuchado desde la infancia, su voz tranquila y un poco áspera. La cabeza de Ellie descansaba sobre su pecho, sus deditos enroscados en la tela de su suéter. Él no se dio cuenta de que ella lo observaba hasta que giró la cabeza y sus ojos se encontraron. Ninguno de los dos habló. El silencio no era incómodo, estaba lleno de significado. Esa imagen se quedó con ella todo el día y hasta bien entrada la noche. Más tarde, Hannah se sentó sola en el porche, con los brazos alrededor de las rodillas, e intentó conciliar al hombre que una vez conoció con el hombre que ahora regresaba cada día. Recordó lo que se sintió decirle «te amo» y ser recibida con silencio, un muro de distancia que casi la había destrozado. Pero el hombre que venía ahora no se escondía detrás del silencio. Hablaba con acciones, con presencia, con la verdad tranquila e innegable de la consistencia. Aún así, la herida no había sanado por completo. Una parte de ella se aferraba a ella porque no sabía cómo dejar ir algo que la había cambiado tan profundamente. El perdón, se dio cuenta, no era una puerta por la que se pasaba una sola vez. Era un pasillo por el que había que seguir caminando. Ese fin de semana, Alex apareció con una pequeña pila de libros de cartón y una jirafa de juguete. Cuando Hannah se rió y lo bromeó por consentir a Ellie,
Él pareció avergonzado. No sabía qué traer, dijo. Solo quería traer algo. Luego añadió, más suavemente, me perdí todo durante 6 meses. No puedo recuperar ese tiempo, pero puedo intentar no perderme lo que viene. Esa noche, después de que Ellie se durmió, Hannah se sorprendió a sí misma invitando a Alex a cenar. Fue una comida sencilla, pasta, una ensalada, té, pero se sintió monumental. Comieron lentamente, hablaron con cuidado, y por primera vez desde la gala, ella le preguntó sobre su vida fuera de la paternidad. Él le contó sobre la empresa, cómo se sentía vacía ahora, cómo el dinero y los títulos no tenían el mismo peso. Admitió que había vuelto a la oficina después de la gala y se había quedado mirando su nombre en el sistema durante horas, asombrado por el agujero que no había sabido que estaba allí. Confesó que el día que ella salió de su vida fue el primer día que cuestionó el hombre en el que se había convertido. Tenía miedo, dijo. Miedo al amor, miedo a conocer a alguien, miedo a no ser suficiente. Así que no dije nada, y lo perdí todo. Y me he odiado por ello desde entonces. Hannah no respondió de inmediato. Su corazón dolía por la verdad, pero también sintió algo más, un destello de comprensión. No absolución, aún no, pero algo más suave que la ira. Mientras él estaba en la puerta para irse, ella dijo en voz baja, «Ahora te estás presentando, y eso cuenta para algo». Cuando él se fue, ella se quedó en la ventana más tiempo de lo habitual. Y esta vez, cuando él desapareció por la calle, no sintió pavor ni dolor. Sintió posibilidad. Octubre se deslizó hacia noviembre, con una quietud que coincidía con el cambio entre Hannah y Alex. Las hojas pasaron de un fuego vibrante a un marrón quebradizo, y el aire se volvió más cortante, teñido por la llegada del invierno. Pero dentro de la casa de Claire, se estaba apoderando una extraña calidez, no solo por la chimenea o las pesadas mantas sobre los muebles, sino por la forma en que Hannah había dejado de sobresaltarse cuando el coche de Alex se detenía en la entrada, por la forma en que Ellie ahora chillaba cuando lo veía en la puerta, por la forma en que los tres habían comenzado a moverse juntos con un ritmo tácito. Alex se había convertido en una constante, ya no demostrando que podía estar presente, sino simplemente estando presente. No pedía reconocimiento, ni presionaba por más de lo que se le ofrecía. Ayudaba en la cocina, lavaba biberones sin que se le pidiera. Se quedaba hasta tarde cuando Ellie tenía fiebre, y a veces llegaba con comida ya preparada, diciendo solo que tenía extra. Había aprendido a sostener al bebé con un brazo y remover la sopa con el otro, a llevar una bolsa de pañales sin sentido de la ironía, y a mecer a Ellie durante largos y tranquilos periodos mientras tarareaba para sí mismo. La casa se sentía diferente cuando él estaba en ella, no más ruidosa, no más ajetreada, sino más llena, más completa. Y sin embargo, una parte de Hannah permanecía cautelosa. Se había permitido creer en Alex una vez y había sido recibida con un silencio que destrozó su fe en todo lo que había entre ellos. Ahora, él estaba aquí. Sí, pero ¿por cuánto tiempo? ¿Y si la presión de la paternidad lo agotaba? ¿Y si el trabajo lo alejaba de nuevo? ¿Y si esto era temporal? Esas preguntas vivían en los rincones de su mente como sombras que no podía ahuyentar del todo. Una tarde, mientras Claire estaba fuera y Ellie se había dormido inusualmente temprano, la casa quedó envuelta en silencio. Alex se quedó más tarde de lo habitual.
No preguntó. Simplemente no se fue. Se sentaron uno frente al otro en el suelo de la sala de estar, los juguetes de Ellie esparcidos entre ellos, 2 tazas de té sin tocar, enfriándose cerca. Hannah miró un pequeño elefante de goma, dándole vueltas lentamente en sus manos. No levantó la vista cuando dijo, ¿sabes cuál fue la parte más difícil? Alex la miró con atención, sintiendo el cambio en su tono. Dime, dijo él. No fue cuando no dijiste nada después de que te dije que te amaba. Eso fue horrible. Sí, pero podía justificarlo en mi cabeza. Miedo, shock, presión. Tenía excusas listas para ti incluso antes de salir del edificio. Pero la parte más difícil fue el silencio posterior. La forma en que nunca llamaste. La forma en que ni siquiera intentaste preguntar ¿por qué me fui? Eso lo hizo real. Eso me dijo todo lo que no quería creer sobre lo poco que significaba para ti. Su voz no tembló. Era firme, tranquila, casi distante. Así supo que venía del tipo de herida más profunda, la que se había desangrado y cicatrizado. Alex cerró los ojos por un momento. No pasa un día sin que me arrepienta de eso. Ella finalmente lo miró. Entonces, ¿por qué lo hiciste? Él no respondió de inmediato. Se frotó las manos por la cara y soltó un suspiro. Porque no sabía cómo ser necesitado. No realmente. He pasado toda mi vida teniendo éxito siendo intocable, controlado. Pero cuando dijiste que me amabas, me sentí completamente impotente. Y eso me aterrorizó. Pensé que si no decía nada, todo desaparecería, que los sentimientos pasarían, que tú seguirías adelante y me olvidarías. Pero en cambio, perdí todo lo que importaba, y me he odiado por ello desde entonces. La habitación se sintió más pesada, pero no sofocante. Nunca dejé de amarte, dijo Hannah, después de un largo silencio. Incluso cuando no quería, incluso cuando estaba enfadada. Pero el amor por sí solo no es suficiente. Necesito confianza, necesito seguridad, especialmente para ella. Quiero construir eso contigo, dijo Alex, con la voz ronca. No porque arregle el pasado, sino porque es el único futuro que quiero. Se sentaron en silencio de nuevo, esta vez no por incomodidad, sino por reflexión. Luego Hannah dijo en voz baja, la primera palabra de Ellie podría ser papá, al ritmo que vamos. Alex sonrió, y era el tipo de sonrisa que no llegaba a la boca, pero que tiraba de algo profundo en el pecho. Espero que sí, dijo. Antes de irse esa noche, se detuvo junto a la puerta. Te amo, dijo, sin vacilación, sin drama. Solo la palabra que ella le había dado una vez, finalmente de vuelta. Hannah no respondió de inmediato, pero cuando la puerta se cerró detrás de él, sintió que algo cambiaba de nuevo. Esta vez no miedo, sino un pequeño hilo brillante de confianza comenzando a formarse. No era una declaración, no era un cierre, era el comienzo de algo real, algo de lo que ninguno de los dos huiría esta vez. El puyantuce invierno llegó lentamente, cubriendo el pueblo con suave nieve y niebla que rodaba sobre las colinas como un aliento. Los árboles se alzaban desnudos, esqueléticos e inmóviles, y las carreteras brillaban bajo delgadas capas de hielo. Pero dentro de la pequeña casa blanca, el calor latía en cada habitación. Vivía en las suaves nanas que Hannah cantaba a la hora de acostarse, en el vapor que subía de las tazas de té de canela, y en el sonido de las risitas de Ellie rebotando por el pasillo como luz solar atrapada en el sonido. Lo que una vez había sido temporal, un hombre apareciendo cada mañana, un padre aprendiendo a vivir fuera de los límites de la ambición,
Ahora era simplemente vida, un ritmo compartido, una nueva normalidad. Alex había cumplido su promesa, no con palabras o grandes gestos, sino con algo mucho más raro: consistencia. Nunca faltó un día, nunca canceló, nunca permitió que el trabajo lo absorbiera de nuevo. Su mundo se había reorganizado en torno a las necesidades de Ellie y los límites de Hannah. Todavía dirigía una empresa, todavía cargaba con el peso de un imperio global sobre sus hombros, pero lo hacía de manera diferente ahora. Llevaba su laptop a la casa, tomaba reuniones en la antigua sala de costura de Claire y bloqueaba tiempo en su calendario para cambiar pañales y siestas. Sus empleados se dieron cuenta, los medios especularon, pero él no se explicó. Por primera vez en su vida, no le importaba lo que el mundo exterior asumiera. No era perfecto. Hubo momentos de tensión, cuando Ellie no dejaba de llorar, y ninguno de ellos sabía por qué. Cuando Hannah se sobresaltaba por un tono demasiado parecido al viejo Alex, o cuando él se sorprendía a sí mismo volviendo al silencio sin querer. Pero esos momentos no terminaban en portazos o silencios amargos. Terminaban en disculpas, en largas caminatas para aclarar las cosas, en pequeñas conversaciones susurradas a altas horas de la noche una vez que Ellie se había dormido entre ellos. Un domingo por la mañana, mientras la nieve caía suavemente contra las ventanas, Hannah se sentó en el sofá, con calcetines gruesos y un suéter gastado, alimentando a Ellie, que ahora se sentaba sola. Alex estaba en la cocina preparando café, más fuerte de lo que a Hannah le gustaba, pero se había convertido en su ritual. Mientras se movía, tarareando por lo bajo, Hannah lo miró y se dio cuenta de algo que no había dicho en voz alta. Ya no estaba esperando que él se fuera. El miedo todavía estaba allí, un eco silencioso en sus huesos, pero ya no la controlaba. Él seguía aquí. Los había elegido una y otra vez, no porque se sintiera obligado, sino porque quería. Esa diferencia lo significaba todo. Esa tarde, Alex los llevó a ambos al parque. Ellie, abrigada en capas de punto y forro polar, acababa de empezar a dar sus primeros pasos con ayuda, sus manos aferradas a los dedos de ellos a cada lado. Chillaba cada vez que sus botas crujían en la nieve, y Alex reía con una especie de libertad que Hannah nunca antes había visto en él. No era la risa de un hombre cerrando un trato o escuchando buenas noticias. Era más ligera, más humana. Ella le tomó el brazo sin pensar, y él la miró con ojos tranquilos y esperanzados. Más tarde esa noche, después de que Ellie fue acostada y la nieve se hizo más espesa afuera, Hannah se paró en la puerta de la sala de estar y observó a Alex ajustar los adornos en el árbol que les había ayudado a decorar la semana anterior. Había algo casi absurdo en la forma en que se veía en ese momento. Este hombre, que una vez había medido el éxito en números de adquisición, ahora en cuclillas junto a un árbol ladeado, usando calcetines con pequeños muñecos de nieve y tarareando un villancico por lo bajo. Ella dio un paso adelante y le tocó el hombro. Él se giró, y ella dijo, simplemente, «Quédate». Él parpadeó, sin estar seguro de haberla oído correctamente. «¿Esta noche?» «No», dijo ella, con voz tranquila y segura, «para siempre». Él no habló. En cambio se puso de pie, se acercó a ella y le tomó las manos. No había nada grandioso en su gesto, ni anillo, ni propuesta, solo presencia, solo honestidad. «No estaba listo cuando me diste tu corazón», dijo.
pero he estado listo todos los días desde que me diste una segunda oportunidad. Ella se inclinó hacia él, y por primera vez en lo que parecieron años, no hubo peso entre ellos. Meses después, en una tranquila mañana de primavera, se casaron en el patio trasero, rodeados de Claire y algunos amigos cercanos. Ellie correteaba entre los pétalos de flores con un vestido blanco demasiado grande para ella y robó la atención de todos. No hubo orquesta, ni prensa, ni espectáculo. Solo promesas intercambiadas bajo la luz del sol y risas que perduraron en los árboles. No era la vida que Hannah había imaginado una vez, pero era real, construida no sobre la perfección, sino sobre la rotura, sanada lentamente por un amor que se presentaba, una y otra vez. Y cuando Alex se inclinó para besar su mano esa noche, sosteniendo a su hija en el otro brazo, ella supo sin duda que no había perdido nada después de todo. Lo había encontrado todo. Como autora, creo que el final de esta historia es un testimonio del poder silencioso de la redención, no del tipo ruidoso y dramático, sino del tipo que requiere tiempo, consistencia y humildad. La transformación de Alex no fue instantánea, ni el perdón de Hannah. Eso es lo que lo hace real. El amor aquí no se presenta como un cuento de hadas, sino como algo profundamente humano, imperfecto, doloroso, pero resistente. La historia nos recuerda que algunos silencios duelen más que las mentiras, pero también que la curación es posible cuando alguien está verdaderamente dispuesto a cambiar. Hannah no esperó a que Alex la rescatara. Construyó una vida por su cuenta, y esa fuerza es lo que creó el espacio para que se reconectaran, no como quienes eran, sino como quienes eligieron ser. Al final, no son los grandes gestos los que definen el amor. Es la presencia diaria, la voluntad de presentarse cuando es difícil y el coraje de creer en las segundas oportunidades. Por eso, este final, con toda su suavidad, se siente poderoso, porque se gana su felicidad.